pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Hoy vamos a tocar realmente temas que tienen que ver con nuestra cotidianeidad prácticamente. Primero vamos a ver las necesidades básicas insatisfechas, que está estadísticamente comprobado, 4 décadas, a ver cómo evolucionó todo eso. Y muchas necesidades básicas, como por ejemplo el derecho al trabajo. Entonces vamos a ver qué se está haciendo en la parte del SNPP. Vamos a hablar de algo tan básico como el agua. Vamos a hablar con la gente, por lo tanto, de la SAP, y algo que realmente es un martirio para todos, el transporte público, ¿verdad? Así es que vamos a hablar también sobre los planes que tiene el gobierno para mejorar el transporte público. Nos faltó la ANDE, que es el otro servicio básico importante, que no pudo estar en este programa, pero como vamos a tener varios programas, los últimos de balance, entonces vamos a invitarle al presidente de la ANDE en otra oportunidad. ¿Quiénes nos acompañan hoy? Les digo. Luis Fernando Bernal, presidente de la SAP. Gracias por estar, Luis Fer. Muy buenas noches, Mina, a los compañeros de la mesa, José, Iván y toda la gran audiencia que te acompaña cada domingo. Gracias. José Cauliolo, director del SNPP. Gracias por estar, José. Hola, agradecido soy yo, Mina. Muy buenas noches también a los compañeros que hoy aquí están presentes en la mesa y a la teleaudiencia. Iván Ojeda, director del INE, Instituto Nacional de Estadística. Buenas noches, Mina. Un gusto compartir esta mesa con Luis, con José y por supuesto con esa gran audiencia que siempre te sigue. Gracias, gracias. Y en un ratito se incorpora Emiliano Fernández, que es el viceministro del Transporte, justamente. Quiero empezar con Iván Ojeda, del INE, Instituto Nacional de Estadísticas, porque hicieron una última encuesta que es necesidades básicas insatisfechas, actuales obviamente, y su evolución en 4 décadas. Demasiado importante esto, y yo siempre le digo a Iván cada vez que nos da los nuevos datos, qué importante sería que el gobierno, los ministerios, etcétera, los empresarios, todos, usen realmente estos datos, porque son básicos y fundamentales para poder planificar, armar estrategias, etcétera, etcétera. Bueno, Iván, ¿qué es esta? ¿Esta encuesta se hace cada tanto o ahora la hiciste? A ver, ¿cómo es? Sí, las necesidades básicas insatisfechas son una metodología popularizada por las Naciones Unidas en la década ya del 80 y surgen a partir de los censos nacionales de población y vivienda. Ya estamos en la etapa postcensal, en donde empezamos a explotar toda esa riqueza de información que nos deja el censo. Sí. Cuando hablamos de necesidades básicas... ¿Y cada básicas, cuánto se hace eso? Cada 10 años. Cada 10 años. Esto se da cada 10 años. A partir del 82, el Paraguay mide necesidades básicas. O sea que tenemos para referenciar años anteriores, décadas anteriores. Cómo estamos evolucionando en las 4 dimensiones de las necesidades, que son un conjunto digamos, de carencias básicas que puede tener un hogar. Hay 4 dimensiones, Mina. La primera dimensión tiene que ver con vivienda, y ahí se ve si esa vivienda tiene pared de estaqueo, piso de tierra, techo de paja, por ejemplo, si es precario. En la dimensión de infraestructura sanitaria se ve si ese hogar tiene acceso a agua potable, independientemente de cuál sea el proveedor, o puede tener un pozo artesiano. También se mide la eliminación de excretas, como hace el hogar. Tenemos otra dimensión de educación. Ahí vemos si es que en el hogar existe una persona analfabeta o que no haya terminado el 2º grado de educación básica. Y si es que en el hogar también hay niños de 6 a 14 años emparentados con el jefe, jefa de hogar, que no estén asistiendo a un centro educativo. Y por supuesto la 4ª dimensión es capacidad de subsistencia. Ahí vemos si ese hogar tiene un perceptor, una persona que ayuda a mantener el hogar, si este perceptor tiene al menos 3 años de educación primaria, y a ver si tiene 3 o más dependientes de ese mismo perceptor. Los números nos dicen de que hoy en el Paraguay el 28,3% de los hogares tiene al menos una NBI. ¿28? 28,3%. 28,3% tiene al menos una necesidad, estas que mencionaste, insatisfecha. Exactamente. ¿Verdad? Y después podemos analizar, Mina, por dimensión.
En cuanto a viviendas, el 6,4% de los hogares de la República tiene necesidades básicas insatisfechas en materia de vivienda. También en infraestructura. O sea, el 6,4 es que de la vivienda que tienen, tienen, qué sé yo, necesidad insatisfecha o que no tienen vivienda. Tienen de las que, la materialidad. La materialidad de la vivienda, perfecto. De piso de tierra, pared de taqueo, adobe o techo de paja, precario. Después tenemos la dimensión de infraestructura sanitaria. Ahí el 10,4% de los hogares en la República tiene carencias en esta dimensión. Recordemos, acceso a agua o también eliminación de excretas ineficientes. En la dimensión de educación, el 10,6% de los hogares de la República tiene carencias porque hay un analfabeto o porque hay un niño de 6 a 14 que no está asistiendo a un centro educativo. Ahí paramos un rato porque vamos a seguir desarrollando, obviamente, porque si no nos queda todavía varios momentos del programa. Bueno, ahora se incorpora el viceministro del Transporte, que por culpa del transporte llegó tarde. ¿Verdad, viceministro? Y realmente es la prueba de que hay que hacer algo. Por culpa de los desafíos que estamos trabajando, ¿verdad? Sí. Que nos llevan a la oficina a veces a hacer muchas. Así que la disculpa del caso a todos y a la audiencia también. Bueno, Emiliano Fernández con nosotros, entonces viceministro del Transporte, porque justamente hablamos de necesidades básicas y también hablamos de algo tan fundamental como es el transporte público. Hace a nuestra vida, a la vida de miles de paraguayos que cotidianamente tienen que ir a su trabajo y llegan tarde, o si no les lleva 1 o 2 horas llegar a su trabajo y 1 o 2 horas regresar, 3 a 4 horas prácticamente pierden en un transporte público ineficiente. Bueno, en el caso de justamente educación, ¿verdad? Yo siempre le digo que el SNPP, admiro la tarea del SNPP y la existencia del SNPP, porque yo soy un amante del trabajo. Yo lo que quiero es que todo el mundo tenga derecho al trabajo, ¿verdad? Subsidio, sí, subsidio, pero para el trabajo, ¿verdad? No subsidio para el en vez de coponarte coreí, como yo le digo, ¿verdad? No, vamos a usar esa plata justamente para hacer que la gente pueda producir sus propios ingresos y no tener que andar, digamos, dependiendo de una dádiva del Estado, ¿verdad? Y ahí está el tema del trabajo. Y para conseguir trabajo, qué importante es tener un oficio y tener formación. Porque a veces no hay trabajo a nivel empresarial, pero un oficio te salva de todo. Y eso es el SNPP. Yo le llamo la universidad del trabajo. Así ¿verdad? es. Porque hay otras universidades que se llaman marketing, derecho, que hay millones y después se van y no consiguen trabajo o trabajan de cualquier cosa menos de marketing y derecho, digamos, ¿verdad? Está saturado. Son universitarios frustrados. Son universitarios. Sin embargo, acá esto es un oficio que te da trabajo. Bueno, a ver, ¿cómo está el SNPP? Para que la gente también, por ahí no todos saben. ¿Qué es el SNPP? ¿Qué función cumple el SNPP, José? Bueno, así como bien lo mencionaste, Mina, nosotros nos encargamos, yo creo que es el mayor centro de capacitación que tiene el Estado paraguayo, donde brinda la capacitación en mandos medios, capacitaciones de acuerdo a las necesidades del mercado. Exacto. Nosotros hoy estamos trabajando en un diálogo amplio con sectores como los sectores de las industrias, los empresarios, determinamos hoy cuáles son las necesidades del mercado para poder abocarnos a la inserción laboral de acuerdo a las necesidades del sector, como lo mencioné, en el sector industrial. Hoy en mesas técnicas y en mesas sectoriales, hoy determinamos esas necesidades. Es más, esta semana iniciamos nuestra mesa de programación donde vamos a programar todos los cursos que vamos a estar enfocándonos en el 2025. Posteriormente ya tenemos un análisis. Y también es importante mencionar que venimos trabajando con el INE, determinando cuáles son las estadísticas, cuáles son las necesidades del mercado. Y programas en base a eso. Y de acuerdo a esas necesidades, hoy ya no se hacen cursos por hacerse, Mina. Hoy nos estamos abocando realmente a las necesidades del mercado. En ese sentido, acá seguro que voy a coincidir con el viceministro de Transporte, donde hoy tenemos un gran desafío en lo que hace a la electromovilidad, donde van a venir, y que ya es una realidad que está viniendo al país, la electromovilidad en lo que hace a
a los buses eléctricos, una realidad que... Buses eléctricos, autos eléctricos. Autos eléctricos, claro, entonces también. Hay que capacitarles ya a los Nosotros, mecánicos de eléctricos, digamos, ¿verdad? No solamente a los mecánicos, mira, la utilización en lo que hace la electromovilidad pasa hasta desde el gomero hasta la utilización y el mantenimiento de estos vehículos eléctricos. Y hay una realidad de que se está instalando en el país, gracias a una gestión del gobierno nacional, saca un poco eso, una industria muy importante donde van a fabricar colectivos eléctricos. Sí. Acá seguro que está un poco más, con algunos datos mucho más certeros el viceministro, y hoy ya nos estamos preparando en base a eso. Hoy ya estamos lanzando al mercado la introducción a la electromovilidad, por ejemplo. Sí. Y te paso un dato, Mina, nosotros en diciembre una de las plataformas van a recibir cerca de 400 vehículos eléctricos, y hoy ya nos estamos preparando ya sea para la utilización de esos vehículos como también para el mantenimiento correspondiente, ¿verdad? Bueno, enseguida continuamos, porque hay algo que se está quemando acá que no sé qué es. A ver, se quemaba, creo que. Toca el agua nomás. Y ahora ya no. Bueno, esto es así es el programa, ¿verdad? Tenemos que ir, se estaba quemando y ahí ya... Pero sigue habiendo por el ruidito ese. Eso, toca el agua nomás. No, yo creo que no. La vela nomás, esta. Te trae más hacia acá. Yo creo que es algo eléctrico. No, es la vela. Bueno, la próxima vez hacemos súper cerca, no tan cerca de la decoración. Bueno, esto es interesante lo que estás contando, José, de que... Porque yo siempre digo, en relación inclusive a la educación en general, ¿verdad? ¿Por qué será que los ministerios, cuando están en quinto no es ahora es segundo y tercer curso de la media, digamos, ¿verdad? No dan también esta información, ¿verdad? De decir, miren chicos, si ustedes obviamente tienen gran talento o su pariente tiene un bufete de abogados, ¿verdad? Sigan derecho, pero... Les cuento que la demanda esencial del mercado es fonoaudiólogos, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Que les den una información de lo que ya está saturado, de lo que demanda el mercado, qué es lo que ustedes están haciendo, digamos. O sea, ahora, si yo quiero ser electricista, me voy a ir a estudiar igual la SNPP, electricidad, pero a lo mejor eso no es la demanda, a pesar que ahora sí. Pero quiero estudiar otra cosa, bueno, veo, porque a lo mejor tengo el retalento para eso. Pero uno tiene que encauzar, digamos, los planes, ¿verdad? Para eso están las estadísticas, para eso están justamente qué es lo que el mercado necesita. Entonces le formás a alguien para que ya tenga enseguida una recepción en el mercado, ¿verdad? Sobre el punto, Mina, nosotros de esta administración por primera vez desde el SNBP se está realizando los test vocacionales, justamente determinando todo lo que están saliendo. Nosotros tenemos un aproximado de 60.000 a 70.000 jóvenes que hoy están saliendo del sistema educativo, donde no saben a lo mejor qué vocación realmente tienen. Claro. Entonces, lo que buscamos es identificar su verdadera vocación, y de acuerdo a esa vocación se les pone una combinación entre la vocación de oportunidades. Claro. En mandos medios y también en las tecnicaturas, como para que puedan seguir. Y hay una realidad que pasa un poco por lo cultural, Mina. Claro, también. Porque generalmente la familia hace un esfuerzo tremendo para que su hijo o su hija salga del sistema educativo y termine una carrera universitaria. Y ahí es donde muchas veces el joven se frustra porque termina una carrera universitaria y no encuentra una salida laboral rápida. Tengo que ir a una pausa, ¿no? Y después abarco con ustedes porque quiero que venga Fátima a ver qué se está quemando. Luis Fernando Bernal, Luis Fer, ESAP. Bueno, ESAP, ¿cuál es la función? No es solamente proveer agua potable, también es el tema de desagües cloacales y eso. Sí, bueno, Mina ESAP es una empresa estatal con 70 años de antigüedad, o cumplimos los primeros 70 años, como también se suele mencionar. Una empresa del Estado, anteriormente Corposana, que en el año 99, 2000, 2001 pasa por un proceso de ser una empresa estatal a convertirse en una sociedad anónima de carácter público, donde la mayoría de las acciones tiene el Estado paraguayo, o las únicas acciones lo tiene el Estado paraguayo. Pero eso hace, al haberse convertido en una sociedad anónima, si bien es del Estado hoy, porque como decir el porcentaje alto es del Estado las acciones, hace que ustedes no estén en el presupuesto ni el Estado les dé plata. O sea, tienen que
que autofinanciarse, ¿verdad? Nosotros nos regimos por todas las normativas y las disposiciones administrativas de carácter público en el sentido de las compras públicas. Todo nuestro proceso pasa por la anterior ley 2051, hoy en día la nueva ley de compras públicas, pero al ser una empresa donde la mayoría de las acciones o todas las acciones lo tiene el Estado paraguayo, hace de que nosotros no recibamos ningún tipo de transferencia por parte del presupuesto general de gastos de la nación, diferente a lo que fue en su momento la Corposana. Claro. Hoy en día nosotros nos regimos y nos constreñimos pura y exclusivamente de nuestra recaudación y el Estado es apenas un usuario más. Si bien, por supuesto, un usuario muy importante a la hora y un usuario del encima, consumo, también un usuario que debe en muchísima materia plata. de morosidad que debe mucha Claro. plata. Entonces, O sea, el Estado no eso- solamente no les da, sino que les debe encima. el Estado no nos da, asimismo nos debe, pero también en honor a la verdad, en sacando un poco la participación de este gobierno en particular, este gobierno va a hacer inversiones importantísimas en materia de saneamiento, Qué bueno. ya lo viene haciendo también en materia de agua, que eso a su vez crea nuevos sistemas de distribución de agua o nuevos sistemas de alcantarillado sanitario, que a su vez eso pasa a ser operado por la ESAP. La ESAP es una empresa que opera y mantiene los sistemas que normalmente el Estado paraguayo a través del perfecto. Ministerio de Obras O Públicas. sea que indirectamente sí ayuda a la SAP, digamos, porque en vez de que vos, porque no tenés el presupuesto, hacer, por ejemplo, de SAP local de Fernando La Mora, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Finalmente vamos a suponer que haga el Estado, aunque vos administres, o sea, es una forma de colaborar. Sí, ¿no? la recaudación aumenta porque también se le aplica una tarifa por alcantarillado a Exacto. estos usuarios que normalmente son en su mayoría de la SAP. Y en el caso puntual, Ciudad del Este, Lambaré y Mariano Roque Alonso, inversiones de más de 600 millones de dólares que va a hacer el Estado paraguayo a través del Ministerio de Obras Públicas. Sí. Son a su vez sistemas que van a pasar a ser operados por la SAP. Exacto. Por supuesto que va a aumentar la recaudación, pero también va a aumentar el gasto, porque tratar todos estos efluentes tiene un costo importante que la SAP lastimosamente al no poseer una tarifa adecuada a los nuevos tiempos, al año 2024, 2025, donde sube todo menos la tarifa del agua, sube el sueldo mínimo, sube el combustible, sube ¿Hace la cuánto que energía no sube la eléctrica. tarifa de agua, más o menos, si te acordabas? La tarifa, la última vez que subió fue en el año 2018, lo cual no quiere decir de que sea una tarifa Adecuada. sincera o adecuada al costo de operación y mantenimiento que tenemos nosotros. ¿En qué porcentaje está desfasada la tarifa en el sentido de que para poder cubrir realmente cuánto tendría que subir? No, la tarifa, comparando en la región Sí. y bueno, todo lo que nosotros gastamos e invertimos para ofrecerle un servicio de calidad a nuestros usuarios, si hacemos una relación es prácticamente 3-1. Hoy en día estamos cobrando 1.800 guaraníes el metro cúbico Y tendría que ser, y tendría que ser aproximadamente 5.500 guaraníes el o metro sea, cúbico. para que más vean, o para que no menos. nos quejemos también, pues está subsidiado en ese sentido, porque cuesta más Sí. de lo que nos cobran. Sí, está subsidiado por parte de la SAP. Por parte de Nosotros la SAP, sobrevivimos sí. por una cuestión de economía de escala al tener 360.000 usuarios. Y Eso te iba a bueno, decir, ¿cuántos con usuarios tienen en total? 360.000 ¿Y usuarios. eso significa qué porcentaje más o Y menos? anteriormente por 5, Iván. Hoy en día, según los datos estadísticos del INE, el último censo se multiplica por 4, pero estamos hablando alrededor de entre 1.500.000 a 1.800.000 Usuarios, personas que claro, personas que hacen consumen uso. el servicio que nosotros ofrecemos, el cual es el agua potable a través de los grifos domiciliarios. ¿Hasta qué punto el agua de la SAP es realmente potable? Porque una cosa es el agua corriente, o sea, que a vos te llegue agua en tu casa en una canilla, digamos, ¿verdad? Y otra cosa es que el agua sea potable, porque hay lugares donde hay agua corriente pero no es potable, ¿verdad? La SAP, digamos, ¿podemos decir que es realmente potable o es potable en un 80%? ¿Cómo es? No. Mira, nosotros tenemos el control de calidad con estándares que nosotros enviamos mensualmente, tanto al Ministerio de Salud, a Dinavisa, como también Al INT. al INTN y a ERSAM, que es el ente regulador en materia de agua y saneamiento en el Paraguay. La SAP es apenas un sistema
de los más de los 5.900 sistemas existentes en el Paraguay. De proveedores. De proveedor, ya sea a través de juntas de saneamiento o a través de aguateras privadas. Y la SAP cumple a cabalidad no solamente con el envío de los informes, sino que también con los controles en todas nuestras ciudades donde tenemos prestación de servicio. O sea que es repotable. El agua de SAP es un agua extremadamente ¿Y por qué estamos tan potable. acostumbrados a tomar Mira, agua en yo botella? me acuerdo en los años 90 me iba a Brasil con mi familia a vacaciones y la gente del hotel te decía no consuman agua de del la grifo. canilla, sí. Y muchas veces uno de repente Sin querer, pecaba inocente sin querer tomar agua y eso tenías significaba problemas. que se acababan las vacaciones Exacto. porque era toda una familia enferma. Eso no pasa en Paraguay. Yo no conozco una sola persona que se haya enfermado por haber consumido agua del grifo de SAP, lo cual quiere decir de que el agua que nosotros ofrecemos o que tratamos es un agua extremadamente, sumamente potable y que no causa ningún daño al a la organismo. salud, claro. Ahora, por supuesto que uno muchas veces también somos muy objetivos y autocríticos con nosotros mismos a nivel empresarial, de que sí tenemos turbiedad en el Claro, que haya grifo turbiedad no domiciliario. significa que no sea potable de repente. No, al haber turbiedad sí no es recomendable consumir esa agua turbia, pero esa turbiedad no quiere decir de que sea exclusivamente por una falla en nuestro sistema de tratamiento o de distribución. Muchas veces la conexión domiciliaria de tu domicilio puede ser de que ya se encuentre obsoleta, Claro. o tenga algunas pérdidas o Pero también a veces distribución, a veces también los caños Sí, son ya muy cuando antiguos en nosotros- algunos barrios y también, Así mismo, ¿verdad? nosotros garantizamos que el agua que nosotros captamos del río Paraguay o del agua que captamos del cauce hídrico, por no decir exclusivamente Sí. del río Paraguay. Está o bien tratada. Está bien tratada. El tema de la- Bombeamos a la red. Sí. Y por supuesto que en la red sí ya tenemos una antigüedad de más de 50 años, en muchos casos cañerías de abeto cemento, que hacen de que se arrastren sedimentos y ese sedimento llegue lastimosamente A las casas. a las casas de nuestros usuarios. ¿Y cómo también- sabemos entonces nosotros? A ver si justo la línea de distribución que está en mi barrio, Sí. ¿entendés lo que te digo? Cuando tenemos turbidez, nosotros mismos recomendamos no- dejar correr el agua, que salga toda la turbidez y ahí uno ya puede seguidamente Volver a tomar. consumir. Y también hacemos la limpieza de nuestros caños Ah, ¿hacen por eso? medio del flushing, que es un sistema al cual nosotros arrastramos todo el sedimento y avisamos eso con tiempo de que Claro. vamos a realizar Hacen este eso. tipo de trabajo para arrastrar todo el sedimento que tenemos en las cañerías. Bueno, viceministro de Transporte, ustedes presentaron un plan, ¿verdad? O sea, para informar a la gente, porque no todo el mundo tiene por qué estar informado así día a día. Hay un plan presentado ya por el gobierno a través del viceministerio sobre el transporte público. Hay un proyecto de ley de reforma ya finalizado que está en sus ajustes finales jurídicos. La parte jurídica, yo siempre digo, la parte jurídica es la parte más del detalle hasta de las comas, ¿verdad? Como está expresada la frase. Sí. Está en ese análisis jurídico final para ser presentado el proyecto. Pero detrás de todo ese proceso de la ley que ya está, con los análisis de detalles jurídicos finales, está todo un trabajo que se hizo de atrás para entender qué es lo que hay que reformar en el sistema de transporte público, ¿verdad? Ese documento recoge ventanas, puertas jurídicas para llevar adelante esa transformación. Entonces, esa ley es un elemento importante que nos va a ayudar a llevar adelante la reforma, luego de todo ese análisis que se hizo de qué es lo que hay que hacer. Pero aparte de eso, sí hay muchas cosas que se están haciendo, Mina, realmente, porque el problema de transporte público es un problema hoy, un problema ayer, Exacto. un problema de hace años. O sea, hay una necesidad de solución, a veces mágica, yo digo, imposible, pero sí hay algo que hay que darle a la ciudadanía. El inicio de un proceso que ya no tiene que parar para que finalmente la reforma, para que finalmente el ciudadano tenga un buen sistema de transporte público. Si tuviéramos que justamente decir, porque como estás recalcando, hay planes inmediatos, mediatos Sí. y a largo plazo, ¿verdad? Se supone que a largo plazo ya va a estar la perfección hecha transporte, pero a corto y mediano, ¿qué es lo que estás haciendo para que uno ya ¿Cómo no? empiece a sentir? Primero que nada, las acciones más a corto y mediano no son las acciones totales en el sistema. Sí. El sistema de transporte público que coordina el Viceministerio de Transporte es todo el Departamento Central. Todos los municipios del Departamento Central forman parte del lugar donde transcurren los buses del sistema de transporte público. Ah, no es nacional lo tuyo, No, Ah. y justamente la ley tiene la posibilidad de irse a otras regiones.
pero hoy no tenemos la alternativa legal. Pero para hoy eso. es central. Central y del otro lado Río, Presidenta Áñez, O Villa sea, sos Allende, viceministro del transporte de central. del área metropolitana del área de Asunción ampliada. metropolitana. Y Presidente Áñez, Villa Allende, Nanagua, Falcón, ¿verdad? Y Nueva Asunción. Ajá. Esa es el área de cobertura, donde está la mayor parte de la población también, Sí, la mayor claro. parte, o sea, no es tampoco cualquier área, ¿verdad? ¿Y qué es lo más En inmediato? la ley de vamos a decir? irnos a otras áreas, pero hoy no tenemos un instrumento legal para irnos a otra área. Eso, por ejemplo, es un tema que tenemos abordado en la Bueno, ley. pero por lo menos empecemos por acá, digamos. Y bueno, que no- entonces empecemos sí. por acá, que hay Sí, muchas que es lo- falencias. exacto. La propia ley, si bien es cierto todavía no está operativa, tenerlo ya redactada, sí es un avance, Mina. No teníamos del 2000 de la No ley. había marco legal. No había marco legal, ya tenemos, hay que hacer los ajustes. No es una ley cualquiera, ninguna ley es cualquiera, pero este tiene mucha sensibilidad y tenemos que llevar con mucha responsabilidad una ley que sea aprobada y no una ley que pueda tener muchos problemas. Entonces lleva su proceso. Pero ¿qué estamos haciendo hoy, Mina? Nosotros estuvimos haciendo varias estrategias. Una es la que estoy impulsando con mi equipo, que los urbanistas le llaman las manchas urbanas. A mí no me gusta esa palabra, voy a usar esa palabra. Las manchas urbanas son un poco de población se asentó en un lugar y en ese lugar no hay transporte público. Quizás ya entró un poco de ruta de tierra o entró empedrado o está entrando asfalto, pero no hay transporte público. Y eso sucede en toda el área central. Hoy nos concentramos en los lugares, quizás en los ejes más estratégicos de ruta, y ahí están pero hay mancha urbana, desde el punto de vista, mancha no me gusta, pero busquemos otra palabra, Sí. comunidades que se asientan. Una estrategia que estamos llevando adelante es, eso ya necesitan. Sí. Estamos llevando buses allí donde nunca entraron buses. Ajá. Una estrategia que lleva su tiempo de trabajo. Hace poco nos fuimos a 3 comunidades de Itagua, Juapotú, Cañadita y Uratí, se llama la ciudad, donde la comunidad donde no había, 2.000 familias vivían por ahí. No había transporte público. La gente tenía que caminar 4 kilómetros. Yo suelo a veces caminar a la mañana temprana 4 kilómetros para hacer ejercicio. 1 hora me lleva a caminar. Claro. Imagínate todos los días. Sí, para ir a trabajar. Para ir a esperar el bus que otra vez viene. Va a tardar. Sí. O sea, es un problema. Llevamos los buses, eso tiene un trabajo con la comunidad, también con los municipios, con la propia empresa, porque tenemos que convencer a las empresas hoy de que lleven sus buses ahí, un nuevo itinerario, no conoce, pero llegamos a una comunidad donde hay 2.000 familias en 3 localidades. Hoy estamos viendo otras 6 posibles de llegada. Es un trabajo que se hace el día a día porque tenemos que llegar. Esa es la estrategia de hoy. Esa es hoy para aquellas comunidades que están aisladas. Que Y es para importante llevar eso, es equidad también, No, equidad y un montón de lógico, elementos, lógico, lógico. Que en realidad eso se debe a una muy mala política urbanística, porque resulta que hay muchas inmobiliarias, ¿verdad?, que compran fracciones lejos, ¿verdad?, pero claro, después el Estado, ¿verdad?, tiene que llevar el agua hasta ahí, llevar la electricidad hasta ahí. Hay que densificar. Los ¿verdad? urbanistas dicen densificar. Hay Esa que es una de densificar. las máximas. Pero lógico, por ejemplo, el tema, una sugerencia que yo quiero dar, viceministro, para el tema, porque es interdisciplinario pues, el transporte Sí. público. ¿En qué sentido? Movilidad urbana, sí. Claro, son medidas urbanas también, desde mejorar las vía. arterias, las vías, etcétera, ¿verdad? Y también lo de densificar. Por ejemplo, funcionarios públicos. Los funcionarios públicos casi siempre tienen estabilidad laboral, o sea, van a estar siempre trabajando en el centro, te quiero decir, ¿verdad? Entonces, qué interesante sería que a través del MUV, Cherogá Porán, por ejemplo, planifiquen y digan, a ver, Ministerio de Educación, te digo cualquier cosa, ¿verdad? Ministerio de Educación que va a estar ahí en Las Torres, no sé si va a estar o no en Las Torres, donde miércoles está, pero, por ejemplo, ahí en El Ministerio de Obras va a estar ahí, por ejemplo. Obras, bueno, Sí, Ministerio de Gran Obras. departamento. En la oficina de gobierno. Ministerio de Obras, a ver, Oficina de Ministerio de gobierno. Obras, ¿cuántos funcionarios tiene? 3.000. No importa, estoy diciendo números arbitrarios. 3.000, bueno, a ver, de los 3.000, ¿qué familias no tienen casa? ¿Verdad? 150 familias no tienen casa. Bueno, vamos a hacer edificios de departamentos de 2 y 3 dormitorios, ¿verdad?, en el centro, que crucen la calle y estén en su trabajo, ¿verdad? Ay, bueno, ¿y qué pasa con los niños que tienen que ir al colegio? Porque el trabajo le queda cerca, pero por lo menos ya el trabajo ya le queda cerca. Sí, así es. Y bueno, habrá un transporte escolar que les busque, ¿verdad?, y le lleve a un colegio cercano, como en los Estados Unidos, que vos, si vivís en el barrio Carmelita, Ese no es tu podés colegio. llevarle a tu hijo a la escuela de Sajonia porque a vos te gusta. No, le llevas ahí en la En Uruguay zona. pasa eso, Claro. ¿no? Entonces, eso es algo, por ejemplo, que va a cambiar Sí. el tráfico y por ende el La transporte calidad- y público. La calidad de vida también La calidad de vida de no todos. solamente de No las solamente personas. de los que trabajan como funcionarios todos. públicos que van a cruzar la calle y van a estar en su trabajo, Y va a sino que va a descomprimir descomprimir el todo el tráfico. tráfico y por lo tanto a cualquiera que se quiera trasladar.
Esa por una Así política, es. ministro, brillante de mi parte. No, pero en serio estoy diciendo. Lo que vos decís tiene mucho sentido común y claro. está apoyado por la ciencia del urbanismo. Exacto. O sea, no, hace falta- lo inventé yo, No, lógico. por eso, y yo quiero decirte, la FED está haciendo un buen trabajo con Cerro Vaporá, ellos están en el proceso de financiamiento, yo estuve trabajando cuando se armó el programa Cerro Vaporá en la FED, es verdad, porque hace, unos meses estoy en este cargo y yo estaba como miembro director de la FED, y quiero comentarte que justamente estas cosas se habló en la mesa con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con Juan Carlos Baruja, el ministro, de como criterios para seleccionar proyectos donde haya muchas casas, no una casita, es la cercanía a o algún centro de salud, la cercanía a alguna escuela y la cercanía a la movilidad de transporte público. Entonces eran criterios que estaban dentro de este proyecto. Criterios urbanísticos. Vamos primero a este. Sí. Entonces, pero hay mucho que hacer sin duda en eso todavía porque, creció desordenado todo y es una cuestión de trabajo intermunicipal eso, ¿verdad? Pues no solamente es de Asunción, es todos los otros municipios, eso hay que trabajar y no solamente para el transporte público es un problema, para todos los servicios públicos. Una red más amplia significa más costo. Totalmente. Hacer extensiones, en muchos casos ya instalación de aductoras. Pero yo lo que yo digo, pero hoy día es hoy y la gente hoy está allí y tenemos que llegar ahí. Y tenemos que buscar soluciones, hagamos las cuestiones más estructurales. A lo que ya está hay que buscar. O sea, no le podemos dejar porque quizás es costoso, el Estado no puede tener esa visión, entonces tratamos de llegar. Luego de la pausa lo que quiero es que me digas, ese es un punto, viceministro, ¿verdad? El hecho de que van a llegar a comunidades que están aisladas, una estrategia así. Y van a hacer una estrategia. Ahora yo quiero saber cuál es la estrategia, luego de la pausa, para los sectores reurbanos, o sea, central. ¿Cómo no, y de dónde viene más cantidad de gente y van a Tenemos trabajar. la movilidad. Claro, a ver si el mayor flujo viene de San Lorenzo, Capiatá, o viene de Ipacaraí, Luque, ¿verdad? Eso yo quiero saber. Tiene los datos, ¿verdad? Porque en base a esos datos quiero saber si el tren de cercanía es una prioridad o es una prioridad al revés, ¿verdad? Yo me invertiría esos 600 millones en otra área. Y no sé por qué el tren de cercanía, que es un transporte, no está también bajo, digamos, el dominio o por lo menos no se coordine con el viceministro de Transporte. Pero eso me dicen luego de la pausa. El tema del INE, esto que estábamos hablando del transporte público y también del SNPP, de que ellos tratan de guiar, a ver dónde se necesita trabajo, qué tipo de trabajo, etcétera. Según las estadísticas que manejas, por ejemplo, el mayor flujo de pasajeros viene por la vía, te pregunto, San Lorenzo, Capiatá o Ipacaraí, Luque, no sé, que son las dos grandes vías, no sé si hay una tercera o una cuarta, a ver. Nosotros tenemos una encuesta de movilidad que si bien se hizo en el año 2021, la pandemia se estaba terminando, pero hoy eso sería mucho más. Pero lo que sí tenemos es que ya, a diferencia de décadas anteriores, no todo el mundo ya se va a Asunción. Vemos una gran movilidad en la ciudad del departamento central. Sin embargo, Asunción sigue recibiendo en Asunción y área metropolitana, Asunción y 11 ciudades circundantes, se generan 2.470.000 viajes diarios. Un viaje puede ser una persona caminando 10 cuadras o alguien que toma un bus o alguien que toma una moto o toma un auto. Vemos que el eje que va a Asunción, principalmente, ¿verdad? 300.000 viajes se dan ahí, ¿verdad? ¿Qué es Asunción? Porque no sé que ya queda la América del Este, esa entrada, las dos rutas que se unen esa. Exactamente, y también en otras zonas de Asunción en la misma magnitud. Entonces, cerca de 900.000 viajes se dan entrando. Ya sé, pero si vos tuvieras que priorizar, ¿es la gente que viene de San Lorenzo, Capiatá, Asunción o sería Ipacaraí, Luque? Donde tenemos mayor densidad poblacional siempre es Capiatá. El eje Ipané, San Lorenzo recibe, hay mucha producción de viajes y también hay recepción de viajes, ¿verdad? Entonces, y después otro dato, decíamos, ¿cuántos viajan en una moto, en un auto, en una camioneta? El promedio es 1,6, o sea, no llegamos a 2 personas por auto o por vehículo, ¿verdad? Nadie se quiere mover de su casa, pero la gente se mueve por necesidad. El 50% se mueve por necesidades de trabajo principalmente. Y más del 70% de los hogares tiene una motorización, ya sea una moto, una camioneta, camión o auto, ¿verdad? Ahora, viceministro de Transporte, este tema entonces,
el tren de cercanía contigo no tiene No, nada que en ver. el tren de cercanías trabajamos en conjunto con Facundo, con la COFEPASA. De hecho, ayer hubo una reunión, tenemos reuniones técnicas, ¿verdad? Estamos trabajando en la demanda que tiene que ver con el circuito que acabamos de decir. Sí. ¿Qué tal la demanda? ¿Cómo funciona ahí? Sí, trabajamos en conjunto. Qué Nosotros suerte. tenemos una base de datos también por las telefónicas de movilidad, que estamos trabajando también inteligencia artificial. Pero hay que trabajar mucho la demanda para el transporte público y sí trabajamos en conjunto. Quizás la parte más visible de FEPASA como MT es en la parte operativa. Ahora está más en la parte de la generación del proyecto de inversión, ¿verdad? Que es más propio de la entidad que va a hacer la inversión o que va a gestionar, que es FEPASA. Pero sin duda trabajamos en conjunto y forma parte Bueno, de y te pregunto, vos forma parte. con más razón si trabajas en conjunto. Así es. Para vos, y según las estadísticas, digamos, ¿cuál es la prioridad de inversión que tendría que tener el Estado? El tren de cercanía que saldrá, dicen 600 millones, puede llegar a ser más después porque todo se encarece con el paso del proyecto, suele ser muy famoso eso. O tenemos que poner énfasis en la vía, en esta otra vía de entrada a Asunción. A ver, hay, para proyectos de inversiones de gran porte de esa naturaleza hay criterios, ¿verdad? Que se usan, Sí, Nina, ¿verdad? claro, que es importante, el flujo es importante establecer. Sí. Y también los criterios de inversión. Y hay una cosa importante. Hoy tenemos una franja de dominio que hay que trabajarla del tren. Sí. Esa franja de dominio está allí, no está en otra parte, Mina. Está allí, no está en Eusebio Ayala la franja de dominio. Quizás Eusebio Ayala necesita otro tipo de intervención. Categórico. No solamente esa intervención. Y Eusebio Ayala sí es la mayor Eusebio Ayala, Mariscal Estigarribia, Eusebio Ayala, que viene de Ruta 1, Ruta 2. Es la mayor. Es donde hay más. Claro. Hay alternativas que estamos trabajando allí que son de menor costo, pero que ayudan, donde también vamos a incorporar más buses y más carriles exclusivos. La alternativa que se iba a trabajar, ¿te acuerdas, Mina, que era el Metrobús? El concepto de Metrobús sigue siendo viable en todos los sistemas de transporte público. No es un concepto perimido. Tuvo una implementación que no fue un éxito, eso sin duda es así, pero sigue siendo una alternativa. Entonces, ¿qué nosotros hacemos en nuestros carriles muy congestionados? No puede ser una mega construcción porque eso también genera problemas. Entonces, generaremos los carriles como están en la Traschaco, para hacer más rápida la travesía del transporte público, de tal manera que la gente sepa que el transporte público anda más rápido que la saturación del privado. Lo que tenemos que generar... Ahora, ¿por qué en vez del tren de cercanía? Porque el tren es un proyecto caro, ¿verdad? No se usa igual la vía la vía férrea. La vía férrea, digamos, ¿verdad? Sí. Y se hace buses ¿cómo que le llaman ustedes a los buses? Metrobús. Sí, electromovilidad, los buses, los muy corrugados, diferenciado. ¿verdad? Claro, en vez de tren. Sí, y el día de siempre mañana, hay- cuando se pueda ir liberando más, porque la franja hacia los costados es lo que está tomado, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no empezamos con que sea un metrobús, digamos, ¿verdad? Y después, a medida que se vaya liberando con los años, ¿verdad? Vemos de implementar la vía del tren, porque también hay trenes Los costos de cambio, el tren tiene otra superficie de rodaje Exacto. que los buses. O sea, hacer una inversión, cambiar de vuelta. No hace falta cambiar, porque en Chile, por ejemplo, hay trenes Tranvías, sí. con ruedas de goma, ¿verdad? Entonces no te va... Más corrugados quizás no sé cómo se llaman, pero no vas a necesitar cambiar todo, no. Y mientras tanto, ¿verdad? Sí. Así, en vez de invertir 600 millones en un estado que no tiene tanta plata, ¿verdad? Y invertí entonces Beto Vera Bierzi, Julio Mendoza y Silvio Feliciángel y mi hermano están revisando eso porque son urbanistas y realmente gente muy sabia de verdad, no es porque sea mi hermano, y están viendo una alternativa, ¿verdad? Porque conocen el mundo y todos los sistemas, ¿verdad? Y van a hacerte llegar inclusive seguramente alguna propuesta. bueno. Y también a FEPASA, ¿verdad? Porque sinceramente, yo, y todo el mundo lo dice, gente que entiende, que hoy no es rentable, digamos, ese tren de cercanía, ¿verdad? No solamente que no es rentable, sino que todo lo que va a significar liberar esa zona va a llevar probablemente mucho tiempo y... Para cualquier sistema hay que liberar. Y claro, pero hay zonas que están más liberadas Así es. para ese sistema de los buses no necesitas un ancho tanto como necesita lo del tren de cercanía, ¿verdad? Y entonces podés invertir una parte en ese flujo, en ese trayecto, y otra parte de esa plata podés invertir justamente ahí en Eusebio Ayala, ¿verdad? Que también hay otras alternativas, porque no repitamos lo del Bueno, Metrobús. hay propuestas de teleférico, Mina, te diré.
Claro. Que hay propuestas de teleférico, hay propuestas inclusive de ferries. O sea, Sí. hay una, quizás no sé si es la palabra, un despertar de propuestas Sí. De transporte alternativo para tener Exacto. más Muy intermodalidad, ¿verdad? interesante, Porque muy lo que interesante. decimos es no solamente... Intermodalidades, como Intermodalidad, distintos modos de transporte. Totalmente. Hoy no tenemos intermodalidad. Sí. Quizás con el transporte eléctrico que queremos introducir también vamos a tener una intermodalidad de tecnología, pero dentro de los buses. Entonces, son escenarios que hay que calcular, pero el concepto, Mina, en inversión pública no solamente es un concepto financiero, Mina. Y yo te diría lo siguiente, ¿por qué hacemos una ruta bioceánica tan lejos? Y uno se pregunta, ¿y tantos millones allí? Porque el concepto no solamente es cuánto cuesta la obra. El concepto es el proceso de inversión social que dispara hacia arriba o de inversiones productivas que dispara hacia arriba ese costo. Y las inversiones se evalúan en el largo plazo, no solo con su costo financiero, sino con los beneficios económicos que van a ser inducidos a medida que suceda esto. Hay una Ya sé, pero vos hoy tenés necesidades básicas, como es la otra ruta. Yo invertiría, por Pero ejemplo, el proceso de crecimiento- en este flujo. No es lo que decir, en vez de invertir y que sea más inmediato el tren de cercanía, yo pondría una inversión, no sé, de teleférico, naves volando, no me importa qué, ¿verdad? Claro, o sea, lo que dice Mina, sí. En el otro, ¿entendés? ¿Por qué vas a invertir donde justamente hay menos flujo? La movilidad es mayor que los buses, eso es importante establecerlo también. De velocidad y cantidad es importante en los trenes, justamente por eso se ponen los trenes. Claro, pero justamente el Velocidad y tren, cantidad. pero el tren justamente de cercanía también tiene ese defecto, este proyecto en particular, que como va por las ciudades, su velocidad otra vez, porque cada tanto va a tener que ir frenando Tiene y parar, ¿verdad? parada que Exacto. va a unirse con los buses. Claro, sin esa embargo, tecnología. mismo si haces ese tren de cercanía, hay otra vía que vos podés pasear gran parte de la vía del tren, ¿verdad? Y haces más lejanas las estaciones, pero no importa, porque las troncales van a ir desembocando en las diferentes estaciones. Sí. Digo nomás que hay que considerar, las alternativas. Está la porque alternativa de teleférico también. También, Si sí. uno pone números a los sistemas de transporte, el más caro es el subte. A promedio por- 140 millones por eso que acá no se kilómetro. puede hacer subte, porque Claro. el Y- flujo de Claro, y pasajeros Después no tenemos va. tenemos No los va. rieles arriba, los teleféricos, después tenemos la movilidad eléctrica y después tenemos la combustión. Entonces hay una estrategia de financiamiento, pero hay que generar la intermodalidad. Bueno, y en mientras velocidades tanto, distintas. lo que yo te pregunto es, está lo del tren de cercanía, vamos a discutir después eso específicamente en otra mesa, pero yo lo que quiero saber, ese flujo mayor que como nos dice Iván, y no hace falta que nos diga ¿Qué Iván hacemos luego, ahí? porque es más que evidente, Evidente, sí. ¿qué vas a hacer ahí? Bueno, ahí tenemos varias cosas. Primero que nada, el concepto de densidad es importante. La oficina de gobierno va a generar un proceso de densidad. Sí. Y también el área nueva que va a crecer con mucha fuerza, el área cultural, gastronómica, que es el Ahí, puerto. sí. Que es una cosa espectacular que va a suceder. Va a ser un centro, un polo importante de gente. Totalmente. Donde vamos a tener también densidad laboral y densidad también recreativa. Y por qué no cultural, que es la esencia de eso. Entonces- vamos a llevar buses allí, porque ahí... Pero no- ¿cómo vas a llegar ahí? Bueno, y ahora quiero contarte qué es el tramo Eusebio allá, las vamos a trabajar. ¿Y cómo va a trabajar el tramo Eusebio Dos Ayala? sistemas vamos a trabajar ahí. Eso. Primero que nada, la electromovilidad vamos a incorporar en el tramo de mayor afluencia de gente. En el tramo de Mariscal Estiguería, Eusebio Ayala, para llegar hasta el puerto. Desde San Lorenzo vamos a salir en ese eje donde se concentra, Sí. vamos a generar la estación de carga de los buses eléctricos y de ahí vamos a llevar hasta el puerto. En esa travesía donde hay mucha gente, vamos a empezar a darle un poco de tecnología al corredor. ¿Qué vamos a hacer en ese corredor también? Pero el Vamos- corredor pues no existe todavía. no, está el corredor, ya está. Ahora la definición para licitación. El corredor, Mariscal Estilla, ya es un corredor de gran afluencia. No, ya sé, no, pero ¿cómo vas a hacer para que esa vía sea rápida? No importa que sea Bueno, eléctrico, a queroseno vamos a o a hacer- leña. vamos a pero hacer- ¿cómo vas a hacer para esa- que se vaya rápido? Vamos a hacer el carril exclusivo. Eso. Estamos diseñando el carril exclusivo. ¿Y tenés lugar Que para hacer carril exclusivo? Bueno, acaba de decir algo Como es, muy... como es en Roque Alonso, que Sí. se hizo un No, carril ya sé, pero el exclusivo problema para es ahí, buses. que por eso el Bueno, Metrobús no pudo. No, en realidad, el Metrobús por- tiene más cosas, pero lo que vos decís es muy clave, Sí. Mina. Justamente el diseño Sí. de una intervención en una vía de mucha congestión tiene que Eso. ser muy responsable y muy preciso. Total. Nos estamos tomando el tiempo. Hay simulación matemática, hay simulación con software, hay muchas tecnologías de matemática detrás donde simulamos un bus, un giro a la izquierda, una dársena que no existe, el ancho de que acá más veredas, pequeño, acá claro. más grande. Sí. Todo eso estamos dibujando, pero sí es posible hacer y estamos trabajando ya para tener el diseño y la implementación en el año que viene. Claro, porque Ahí va a acelerar el bus. Claro, lo básico es eso. Eso estamos hablando. En realidad, cuando hablamos de transporte, hablamos de tiempo, Mina. Claro, no, y por eso la vía rápida, digamos,
es lo que vos primero tenés que resolver. Y bueno, en área congestionada es esta solución que vamos a dar. O sea, no vamos a hacer un metrobús ahora de vuelta por toda la problemática, pero podemos hacer ya vías rápidas, ¿verdad? Que son las vías de los costados, que como estamos en la Traschaco. Y vamos a poner buses eléctricos, más flota, porque también la gente necesita más flota. ¿Y dónde vamos a llevar? A los centros más congestionados, que son la oficina de gobierno, el puerto. Yo lo de las vías rápidas es lo que todavía no sé. Bueno, no es rápida como un BRT, como no es un rápido como Metrobús, pero sí es más rápida que en la congestión normal. Eso es un modelo de aceleración, de hecho, recomendado por expertos de transporte. Vos sabés que hay un proyecto y hay también. otra cosita después te cuento. Sí. Hay un proyecto también de Beto Belavierzi que en algunas partes... Sí, yo hablé con él. Elevado. El elevado. Sí. Que encima prácticamente no rompes nada para poder hacer todo el tema, cosas, sino que pones en el centro mismo de Eusebio Ayala, ¿verdad? De Mariscal Estigarribia, etcétera, un elevado que encima son cosas de hormigón prefabricado, digamos. Tú vas armando, entonces ahí haces la vía rápida de los buses eléctricos. Un teleférico también que tienen, hoy hay ese teleférico para transporte público, no solamente turístico. Claro, pero esto que ellos plantea, que es de buses, ya sea eléctricos o a lo que sea. Una vía exclusiva de buses. Claro, es sensacional, porque teleférico siempre va a usar los mismos buses que pueden subir y bajar y irse. Duda. El teleférico pues, después no puede ir caminando, rodando por la calle. Sin embargo, tuve la oportunidad de hablar con él y bueno, quería un poco avanzar. Eso es espectacular para Exactamente, es una alternativa más. Sí, una alternativa. Y otra cosa que vamos a hacer en esta vía, en mucha circulación, es lo que hablábamos en la pausa del transporte nocturno, de madrugada. ¿Verdad? Hoy, en el 2015, hubo una iniciativa que comenzó justamente acá Luis Fernando, ¿verdad? Sí. Que duró muy poquito, ¿verdad? Pero fue eficiente, Luis Fernando, ¿verdad? Sí. Realmente, Mina, sumando un poco a lo que comenta Emiliano en cuanto al transporte nocturno, nosotros ya en el 2015, una iniciativa de jóvenes, en aquel entonces la problemática era la falta de transporte público nocturno, no existía... Sigue siendo, Luis Fernando. Sí, sigue siendo. No hoy existía, tenés estos transportes alternativos que claro, son... bueno, eso no existía en el las 2015. plataformas, No había claro. Bolt, Uber, ningún tipo de plataforma tecnológica de movilidad. Entonces, la única alternativa que tenías era o tenés un vehículo propio o agarrabas un taxi. Y en contrapartida, había todo, como también coincido mucho con Emiliano en cuanto a las inversiones públicas, porque muchas veces puede no ser rentable financieramente alguna inversión. Sí, o pero es útil socialmente. O lo que parece un gasto público, finalmente una inversión social, porque vos tenés en aquel entonces, y también lo sigue siendo ahora, una alta tasa de deserción del sistema terciario, de educación terciaria, porque jóvenes, yo recuerdo en aquel entonces, jóvenes compañeros míos de facultad tenían que abandonar las clases a las 7:30, 8 de la noche por falta de un transporte nocturno, porque su último colectivo pasaba a las 20:30 o 21 horas, ya casi iban hasta las 20 horas. ¿Cuántos padres de familia, madres de familia que trabajan en hospitales, en locales gastronómicos, tenían que rechazar ofertas laborales o dejar de trabajar en esos lugares porque no tenían cómo volver a su casa? Y en virtud de eso nace justamente... El transporte público hace que las oportunidades sean reales. Si no, la gente no puede aprovechar la calidad de vida, ¿verdad? Y es calidad de vida y es darle oportunidad a la gente. Y en ese entonces conversamos justamente con Emiliano y con los compañeros en la pausa, que nosotros veíamos y lo seguimos sosteniendo, que cuando una acción o una inversión no es rentable financieramente para el sector privado, es ahí donde debe entrar el Estado o a subsidiar o a prestar ese servicio. Totalmente. Y que el Estado se ocupe... Esa es la naturaleza del Estado. Totalmente, solamente que un Estado que es pobre, como el nuestro, tiene que priorizar. Entonces, si vas a subsidiar, que me parece muy bien. La mayor rentabilidad social tiene que ser. Claro, que tenía que ver, bueno, a ver, vamos a priorizar, ¿verdad? ¿Es prioritario el tren de cercanía o vamos a hacer nomás una especie de buses rápidos, ¿verdad? Tipo Metrobús en esa vía y vamos a invertir la otra plata en esta otra vía? O sea, a eso yo me refiero. No, que claro que hay que... Mira, y quiero comentarte quizás, no sé si quizás iba, pero antes de terminar un poco la idea de Luis Fernando, yo estamos terminando los pliegos para lanzar el búho, el Ñacurutú, el búho, porque entendemos que, bueno, 2015 era la problemática, hoy está más fuerte, hoy la dinámica urbana es mucho más grande a la madrugada, la gente trabaja, la gente se divierte. ¿Y qué va a hacer el búho? Nosotros vamos a lanzar, estoy terminando los pliegos para lanzar un búho. ¿Qué es el búho? Un búho que va a trabajar desde las 10 hasta las 4 de la mañana. Ajá. ¿Cuál va a ser el itinerario del búho? Justo ayer en la noche estuvimos recorriendo con el equipo en un bus todo el recorrido que vamos a tener. Eso se diagramó todo, estamos viendo, vamos a innovar mucho allí. ¿Qué va a hacer el búho? Va a salir de San Lorenzo, desde la patrulla cominera,
ahí hay al costado de la Universidad Nacional, va a ir al centro de San Lorenzo, eso pasa a las 10 va a comenzar, 10:30, 10 de la noche, va a ir por todo Yayara, va a bajar San Martín, va a ir a la zona de los shopping, ahora San Martín, España, va a una vuelta allá, va a pasar por Carmelitas también, donde hay centros también de movilidad y de trabajo, hay varios hospitales también en la travesía, y va a ir hasta el puerto. Qué maravilla. Y eso va a pasar todas las madrugadas. ¿Y cada cuánto va a ser la frecuencia? Cada 40 minutos queremos hacer. 40 o 30. Eso, o sea, todavía no tenemos datos de eso. Vamos a generar datos de eso. ¿Y eso va a ser privado? Y vamos a ser sostenibles. Y esa es la parte importante. ¿Por qué las empresas privadas hace rato ya no hacen esto? Porque no tienen certeza de demanda. No saben quién está allí. Estaba obligado las empresas concesionarias, estaban obligadas a prestar un servicio también en horas de la noche. Pero con lo que decía Emiliano, no había certeza de que su vamos a incorporar una tecnología rentable de pago para que sea sostenible. Porque es importante ¿cuál es uno de los elementos clave del transporte público? El tiempo, pero también la certeza y la seguridad. Un transporte público que no tiene certeza y seguridad no genera demanda. Pero si le damos certeza y seguridad, la gente claro, pues si no, pues yo no puedo partir de la base que me viene en colectivo, el colectivo entonces no lo que vamos a hacer, vamos a trabajar con el sector privado, vamos a licitar y vamos a pagar por kilómetros, mira, que es una cosa que todavía no se hace. Aquí vamos a innovar el pago por kilómetro. Entonces, independientemente de la cantidad de pasajeros, igual van a tener garantizada su ganancia. Luis Fernando que decía, es una obligación del Estado social transportarle a la gente, generar alternativas. Entonces, vamos a subsidiar por kilómetro. Me parece. Así que son alternativas de muy corto plazo que ya van a estar ahí disponibles. Eso es excelente, me parece. Super. Este tema de por ejemplo, ahora en verano, que se viene el verano, ¿el SNPP continúa trabajando? ¿Hay cursos y eso de verano o paran también? Sí, así es, Mina. Nosotros el año pasado de la administración iniciamos los cursos de verano. Como te mencionaba en el bloque anterior, nosotros tenemos cerca de 60.000 a 70.000 jóvenes que hoy están saliendo del sistema educativo y a ellos le tenemos que dar una opción. Una opción de que pueda estudiar en sus vacaciones, ya sea en la parte informática, en la parte de idiomas, y para ir aumentando sus conocimientos y también para tener una salida laboral más rápida. Claro, entonces, porque mi papá siempre decía, mira, antes era mi hija, no, tenés que estudiar inglés y dactilografía. Hoy sería, obviamente, computación, ¿verdad? Todo lo que es sistema. Pero yo estudié. Claro, por eso idiomas, como vos decís. Entonces es un complemento para poder conseguir trabajo rápido, ¿verdad? O sea, todo lo que es computación. Así, y realmente una preocupación un poco, no solamente de los jóvenes, sino de sus respectivas familias, ¿verdad? Porque tenés tiempo de ocio por lo menos 2 o 3 meses. Idiomas también enseñan ahí. Idiomas estamos habilitando. Y no solamente lo básico, Mina. Lo importante es que estamos iniciando un poco un proceso de 3 tipos de niveles en el área de inglés, por ejemplo, inglés básico, inglés intermedio e inglés avanzado. Buenísimo. Eso va a ir, este año, si Dios permite, va a ir ya certificado por el Ministerio de Defensa. Maravilla. No solamente por el SNPP, justamente para buscar un poco elevar el nivel en el área laboral de idiomas. También después, para que esto le facilite. Nosotros tenemos una diversidad muy importante, Mina, de empresas del extranjero que hoy están viniendo, donde van a trabajar en el área de call center, por ejemplo, donde tenemos casos, por ejemplo, por citarte, con las disculpas del caso, el caso de Nestlé, donde trabajan prácticamente desde sus casas y necesitan indefectiblemente el idioma. Entonces, estamos hablando de cerca de 600 personas que hoy están trabajando. Hay una serie de empresas que hoy se están, por los costos principalmente, se están instalando en el país. Y como solemos mencionar nosotros, el grado de inversión que hoy el Paraguay está teniendo gracias a una buena administración conlleva un desafío sumamente importante porque va a traer una generación de empleo sumamente importante y ahí es donde el SNPP es fundamental. Porque qué importante es también el contacto con el SNPP, no solamente para adquirir algún oficio o complementar lo que ya sabes, sino que porque a partir del SNPP, como me dijiste en otras entrevistas que te hice, que vos le vinculás, o sea, el SNPP le vincula también con empresas y con trabajo, ¿verdad? A veces al revés, a veces a partir de la formación en el SNPP, ustedes ya le vinculan con empresas para darle trabajo. Y a veces al revés, ¿en qué sentido? Que ustedes hablan con empresarios que necesitan o demandan tal rubro, ¿verdad?, de oficio, y ustedes le forman, ya sea en la misma empresa,
¿verdad? A los trabajadores o le forman en su empresa y ya les absorbe. Es así, ¿verdad? Por eso es importante, Mina, el diálogo constante con los sectores. Nuestras mesas sectoriales es esa la función. Esa dinámica. Determinar cuáles son sus requerimientos y de que el joven tenga la posibilidad de que al capacitarse ya va a ser insertado laboralmente. Ajá. Y no podemos olvidarnos también de un sistema muy importante que es el sistema MOPA Dual. Inclusive acá hoy estamos trabajando con Luifer en la SAP, donde ese sistema, y trabajamos con la SAP, con la ANDE, por ejemplo, y también con las empresas privadas, por ejemplo, con varias empresas privadas, donde los aprendices en una modalidad que es sumamente auspiciosa, aprenden sus oficios en un 70% dentro de las empresas y un 30% dentro del SNBP en el área, la parte teórica. Y la práctica en las empresas. Y la práctica ya, y con la salvedad, desde que del día 1 ya empiezan a cobrar el 60% de un salario mínimo. ¡Qué maravilla! No solamente van a capacitar, porque hay una realidad, Mina, en nuestro país de mucha gente de que la carencia económica hace a que haya una deserción muy importante, no solamente en la capacitación, sino también en este tipo de programas. Entonces, lo que buscamos, y este programa busca, es justamente darle la posibilidad desde el día 1 de ser ingresado como aprendiz, de cobrar el 60% de su salario y empiece a aprender en la parte práctica, en lo que hace a las empresas, y en la parte teórica en el SNBP, y en 2 años ya ingresan formalmente con sus respectivos IPS y ya tienen un salario fijo. Ese sistema es brillante, Mina, con lo que decía nomás José, para ahondar, porque justamente es clave lo que él mencionó. Muchas veces los jóvenes desertaban del sistema de educación. Formal o en oficios, justamente por no tener un incentivo que era un ingreso, o por lo menos percibir algo que le cubra al menos el pasaje para trasladarse hasta el SNBP y continuar su estudio. Entonces, muchas veces la inmediatez del joven, sumida ya sea por el consumo o por la necesidad, hacía de que deje de capacitarse y busque cualquier empleo que le dé un jornal o por lo menos un salario ya mensualmente. Claro. Ahora, y lo que mencionaba José, tenemos 0 deserción desde que hicimos el convenio con el SNBP en la capacitación bajo el sistema de MOPA Dual. Tuvimos 0 deserción. 30 jóvenes aproximadamente entre 18 a 22, 23 años que de lunes a viernes van a la ESAP, trabajan en la parte práctica, son una modalidad de pasante, y los sábados se capacitan en el SNBP. ¿Qué logramos también además de eso? Además de todo el componente social y de dar el primer empleo, porque esto nace, Mina, en virtud a un contrato que teníamos tercerizado con una empresa privada en el cual se invertía o se gastaba 16.000 millones de guaraníes plurianual para hacer corte y conexión. Dimos de baja esta licitación para hacerlo el mismo trabajo con estos jóvenes que encima otra vez van a ser capacitados realmente en los oficios de plomería, fontanería y demás. También son jóvenes que van a tener un ingreso, y por supuesto que también la ESAP va a adquirir mano de obra calificada para realizar este fin. Ganamos por todos lados. Por parte de la salud financiera de la SAP, le dimos un ahorro de 16.000 millones de guaraníes solamente en ese contrato. Creamos con el SNBP mano de obra capacitada, le demostramos a los jóvenes de que todo aquel que se capacita va a tener su premio, porque estos jóvenes van a pasar a ser nombrados al cabo de los 2 años, es decir, desde todo punto de vista de un sistema que realmente funciona. Por último, porque se me va el tiempo, o sea, ustedes nomás no miden, pero ahí me ponen los minutos. Cifra quiero, porque conozco la cifra porque me enviaron. ¿Cuántos jóvenes fueron capacitados, por ejemplo? Porque yo no podía creer que era como 100.000 y algo. ¿Puede ser eso? Nosotros en el 2024, Mina, capacitamos 153 personas, 153.000 personas en todo el país. 153.000, una manifestación de 153.000 personas. Por comentarte un caso, Mina, el jueves estuvimos acá con el compañero Luifer en Concepción acompañándole al presidente de la República, donde mencionaban de que por primera vez
el SNPP estaba dando cursos. Te alabó mucho la diputada en su discurso. Sí, ¿eh? pero más no, que, pero alabó en el buen sentido de la palabra. Pero más que alabar, agradeció. Mina, es agradecerle a la institución, agradecerle al presidente de la República, porque este trabajo, el trabajo que hoy venimos realizando, es lo que nos pide el presidente de la República. Claro. El trabajo en equipo, el trabajo coordinado. Hoy dentro de esta mesa y dentro de los compañeros de trabajo ya terminaron las burocracias. Hoy muchas veces yo le llamo por teléfono, le envío un mensaje al director, al presidente de la SAP solicitando algo, la misma cosa. Hay una sinergia muy importante y eso se ve reflejado en beneficio de la ciudadanía. Totalmente. Por sobre todas las cosas. Bueno, INE, Iván, va a sacar, aparte de esta encuesta fabulosa, estos resultados fabulosos. ¿Dónde tenemos estos resultados sobre las necesidades? Están disponibles en nuestra página web y también es www.ine.govcorta.py o en el buscador de Google INE Paraguay. También la riqueza de información que nos da esta herramienta es la desagregación. Sabemos que los departamentos del Chaco son los más afectados todavía, los que mejor están son Central, Capital, Alto Paraná, y también tenemos el ranking de distritos. El que mejor está es Fernando de la Mora con un 14% de hogares con NBI, y el que peor está es Teniente Primero Giralda Fernández con un 94% de hogares con NBI, ¿verdad? Entonces, toda esta información también es insumo fundamental para la coordinación, para el gobierno y para el sector privado y también la academia, que nos ayuda mucho en las investigaciones y en la profundizar estos estudios. Los próximos datos, ¿cuáles son que dijiste justamente? Creo que con algo que nosotros hablamos acá. Nosotros a fin de año vamos a tener los datos de proyección. En diciembre dijiste el tema de cuáles son las... Sí, esa va a ser es una encuesta histórica que la hacemos con la SINAFOCAL, que es la encuesta de tendencias del mercado laboral. Vamos a preguntarle a las empresas qué oficios, qué especialización, qué características, qué habilidades tiene que tener una persona que esté buscando trabajo. Entonces, eso va a ser muy importante para el SNPP también. De hecho, te voy a interrumpir, de hecho nosotros lo venimos realizando, esa misma encuesta, pero ya con venimos encuestando cerca de 856 empresas en los 17 departamentos para determinar justamente lo que hoy, si bien el INE tiene un alcance muy importante porque ellos tienen una densidad y tienen el conocimiento necesario para llegar a lo mejor donde nosotros no podamos llegar, pero ya lo venimos realizando justamente para nuestra programación año a año. Excelente. Se me fue el tiempo, gente. Yo les agradezco muchísimo, pero qué importante esto de, primero, las estadísticas. Segundo, trabajar en torno a un plan en sentido, vos sabes cuál es la demanda, estás en contacto con las empresas, lo que las empresas demandan, entonces vos ya le formás a la gente, entonces ya tiene también una posibilidad de trabajo. Y haber llegado a 153.000 jóvenes con un oficio, salieron con un oficio, ¿verdad? Sí, es sumamente importante. Y este tema yo te quería preguntar antes, así rapidito, el Chaco, digamos. Si bien el acueducto no es de la SAP, ¿verdad? Pero el acueducto es una de las obras que, sacando a esta administración, a este gobierno y mucho más también a Claudia Centurión, pero una de las tantas obras que hizo en su momento, en su historial, el Ministerio de Obras Públicas, que al entregarlo a la SAP, como no hizo con los estándares que la SAP sabe y entiende, lastimosamente no funciona. Hablando mal y pronto, hicieron sin los dictámenes técnicos de la SAP y así hoy en día este acueducto lastimosamente no funciona. ¿Y qué va a pasar con ese acueducto en síntesis? Así corto, pues ya me sacan del aire. El acueducto nosotros, por orden del presidente de la República, vamos a hacerlo funcionar nuevamente, por lo menos como un paliativo para ahorrar tiempo y la alta demanda que se tiene en el Chaco paraguayo por tener hoy en día los reservorios de Loma Plata totalmente vacíos. Hoy en día el Estado, el gobierno de Santiago Peña, envía cada 2 días más de 40 camiones cisternas, es decir, 400.000 litros de agua van cada 2 días. Una articulación entre el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Emergencia Nacional y la SAP. Y toda esa logística de movilización, estamos seguros nosotros que cuando reactivemos el acueducto vamos a ahorrar muchísimo. ¿Y se puede reactivar o porque está tan mal hecho
que Está no sé, muy mal hecho. Muy mal. ¿Cuánta plata costó eso? Y aproximadamente 120 millones Tirados, de enterrados dólares. ahí en el Pero está Chaco. mal hecho desde donde se lo mire, Mina. Sí. Desde el Y se anteproyecto, va a poder, y se va a proyecto, poder, vos licitación, decís. contrato, ejecución. Sí. ¿Cómo? Se va a poder, vos decís. Estamos seguros que sí. Estamos poder. seguros que sí. Con el equipo técnico de la SAP estamos todos los días trabajando incansablemente, sin horario, para poder encontrar una solución. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos con el viceministro de Transporte. Después tenemos que tener una mesa solamente para el transporte. todo ¿verdad? gusto, mira. Pero qué bueno que ya, lo del búho, por ejemplo, ya me está encantando. Eso se va a implementar a corto plazo. Sí, Y después, por favor, prioridad absoluta a ese tramo, que es el más denso de todo, viceministro, ¿verdad? Y sí, lo del tren de cercanía es algo interesante, pero yo creo que no sé si es lo prioritario, pero bueno, nos encantaría tener un tren de cercanía. El tema son las prioridades. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos siempre todos los domingos. Nos volvemos a encontrar próximamente acá por la tele. Que tengas una muy, pero muy buena noche. Chao, chao.